La intarsia en general se hace con un carro extra, como hemos explicado antes, así que sacamos el carro principal y ponemos nuestro carro de intarsia en la máquina. Las agujas para tejer intarsia tienen que estar en la posición D. Las podríamos adelantar de manera manual, sin embargo, yo creo que es más práctico pasar el carro ya que las deja perfectamente alineadas y sabemos seguro que no se nos van a caer los puntos. Así que sencillamente las avanzamos un poquito y pasaremos el carro para que las deje perfectas. Nos ha dejado todas las agujas en la posición D, la posición perfecta para hacer intarsia, y con todas las lengüetas abiertas. Ahora tenemos que empezar a seguir el gráfico que tengamos nosotros para hacer nuestro dibujo. Cosas a tener en cuenta. Siempre tenemos que tener la hebra hacia el ovillo o hacia el cono en el sentido contrario en el que tenemos el carro. Es decir, en este caso nuestra hebra cuelga del lado izquierdo, eso significa que el carro va a tejer desde el lado derecho, ya que necesita poder coger tanta lana como sea necesaria para el número de puntos que le digamos que tiene que hacer. Al hacer intarsia no creamos hebras flotantes en el revés del tejido, como en el caso de Fair Isle o Miss, así que cada sección de color de una misma línea va a tener un ovillo o un cono por separado. Esto en las primeras líneas puede ser un poco caótico, así que os aconsejo que pongáis pincitas siempre al principio y al final para que no se nos líen los hilos. Una vez tenemos los hilos encima de las agujas, pero asegurándonos con las lengüetas abiertas para que puedan tejer los puntos, si se nos sube una pincita no pasa nada, la bajamos, pasamos el carro con cuidado y tenemos nuestra primera línea de intarsia. Ahora tendremos que ir poniendo cada hebra de hilo entrelazándolas entre las anteriores para no crear agujeros. Tenemos dos hebras que entrelazar, ya que en la línea anterior, como no teníamos nada ya de base, no podíamos empezar a cerrar esos pequeños agujeritos. Así que ahora nos preocupamos de que la hebra rosa engarce con las dos azules que teníamos anteriormente y así nos va a quedar súper bien cerrado el principio. Ahora vamos a entrelazar la rosa con la azul y si os fijáis no estoy entrelazando la del principio ya que os voy a enseñar cómo se hace después para coser todos estos finales en caso de que no lo hayamos hecho en el proceso. Pero idealmente ahora mismo simplemente entrelazaríamos todo. Conforme vamos avanzando, las pinzas van subiendo ya que gastamos parte de la lana que tenemos disponible para esa línea, así que tendréis que tener cuidado e ir bajándolas conforme vamos tejiendo. Os aconsejo que paséis los carros de intarsia con cuidado, es decir, es un carro que normalmente es un poquito más sensible que los carros principales y además está recogiendo la lana que nosotros hemos puesto que no está cogida ni en el tira hilos ni la estamos sujetando. Con lo cual poned siempre en cada línea todas las pinzas y pasamos con mucho cariño el carro para que no se nos suelten los puntos. Otro factor al que tenemos que estar súper atentos cuando tejemos es que todas las lengüetas que estamos utilizando estén abiertas cuando ponemos el hilo. Si ponemos la hebra de hilo sobre una lengüeta cerrada en la aguja, se nos va a caer el punto.
En esta línea, según el gráfico, tenemos que empezar a introducir nuestro tercer color. Así que sencillamente vamos a ponerlo por encima de las agujas que nos indica y necesitaremos un tercer ovillo de color azul para hacer la sección que viene detrás, ya que si no estaríamos creando hebras flotantes, que es lo que queremos evitar con la intarsia. Contra más colores tengamos en una misma línea o en un proyecto, más lío a nivel de pinzas y hebras vamos a tener en todo lo que va hacia el suelo, así que os recomiendo que siempre estén ordenadas y que después de cada línea nos preocupemos de desentrelazar para que no nos queden todas después con nudos o nos impidan tejer. Como al principio, al haber introducido un nuevo color, tenemos que entrelazar las líneas que ya tenemos, es decir, en este caso el de color azul cielo, con el de color lila para cerrar ese pequeño agujerito que se crea al introducir una nueva lana. Conforme vamos tejiendo, vamos ordenando todos los finales de nuestras hebras para que no se nos líen y os debería quedar cada uno en su dirección sin tener nada como entrelazado en la parte de abajo. Acordaos de ir bajando siempre las pinzas para que no se nos queden atascadas en el carro y tenga suficiente hebra con la que poder tejer cada línea. Vamos a introducir un dibujo en el medio de la figura de color lila. Eso significa que vamos a necesitar otro ovillo o otro cono de color lila para realizar el resto de la línea después de estos dos puntos que vamos a hacer de color rosa. Como hemos introducido un nuevo color y otro nuevo ovillo para realizar el de color lila, tenemos que volver a entrelazar como en cada línea para que no nos queden los agujeritos. No solamente la hebra anterior, sino las dos hebras, como aquí, del principio.
Parece que se nos ha caído un punto del final, así que sencillamente lo repescamos y lo volveremos a colgar en su aguja. Si hubieran sido más, sencillamente cogemos el que podamos y tenemos que tejer manualmente con las agujas y las hebras flotantes todos los que se nos hayan caído. Es muy importante, después de hacer cualquier acción con las agujas, asegurarnos que el hilo nos ha quedado dentro de las lengüetas y que la aguja está en la posición que debe estar, es decir, en la posición D en este caso, y que no nos ha quedado ninguna hebra por detrás de los pernos de rejilla. Por ejemplo, ahora teníamos un punto que estaba por encima de la lengüeta, con lo cual se nos ha caído ese y el siguiente. Recolgamos el punto que podamos identificar sin problema, aunque esté varias líneas por debajo, y lo que vamos a hacer una vez los tengamos arriba es tejerlos con la hebra flotante. Tejemos ese punto deshecho y ahora tejemos el resto de las agujas de las 4 últimas que nos faltaba por tejer de la línea. Hemos terminado el cuadrado de color rosa, así que ya podemos utilizar esta hebra azul hasta la figura de color lila y las demás que estábamos utilizando entre medias las vamos a tener que tejer después con aguja.
Como tenemos muchos hilos colgando, una vez terminamos con un color o con una hebra, os recomiendo que las cortamos y las dejamos amarradas con una pinza para que no nos molesten. Hemos tenido mucho movimiento de las agujas y se me han cerrado las lengüetas, así que con el gancho o con una tarjeta, con lo que os vaya bien, aseguraos siempre, 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 antes de poner la hebra de una línea, que todas las lengüetas están abiertas. Parece que hay un punto que no nos ha tejido bien, así que sencillamente lo tejemos a mano. Hemos terminado el dibujo en nuestro gráfico, así que ahora vamos a pasar una sola hebra o bien si quisierais podríamos simplemente volver a coger el carro principal de la máquina y volverlo a enhebrar para tejer las líneas que nos quedan. Tal y como hemos explicado al principio del vídeo, en este caso tenemos que coger todas las hebras que tenemos sueltas por detrás y hacer un pequeño weaving, amarrarlas en cada una de los puntos que tenemos por detrás para esconderlas, porque si no tendríamos una pieza que tiene toda esta serie de flecos y nos irían tirando de los puntos. Es importante, si tenemos algún tipo de mini huequito porque nos hemos olvidado o simplemente porque es el principio de la pieza, de cogerlas correctamente, nos aparecen este tipo de huequitos. Este huequito de aquí, que parece como si faltara un punto, no es que realmente falte. ¿Veis? Crea como un pequeño agujerito, pero que en realidad es porque no hemos amarrado
la hebra del principio o del final de alguno de los colores mientras estábamos tejiendo. Entonces, eso hay que vigilar porque este pequeño huequito lo tenemos que cerrar haciendo que esta hebra con la aguja pase hacia este lado. Si la amarráramos en dirección contraria, entonces nos seguiría quedando y se vería a la larga. Tendremos que agarrar cada hebra, enhebramos una aguja que sirva para tejer punto, que tenga la punta roma y no pinche. Puede ser de metal o de plástico, no importa. Y lo que haremos es tejerla por detrás con la siguiente hebra, vaya, o con el siguiente punto del revés que tengamos en la dirección en la que tengamos que cubrirla. Hemos pasado por el primer punto y ahora el siguiente puede ser este o este. Pasamos por detrás, luego volveremos a pasar por el mismo punto pero en dirección contraria y luego pasamos una vez más simplemente para que no nos quede suelta la hebra y ya la podremos cortar. Tenemos que repetir el mismo proceso con todas las hebras que tenemos. Esta línea, por ejemplo, aquí tenemos el pequeño huequito que se ha creado porque no teníamos una hebra con la que amarrarla, entonces sabemos que tenemos que ir en esta dirección para cerrar ese punto. Cogeremos el siguiente de su mismo color y simplemente pasaremos por detrás un par de puntos, 3 si queréis, dependiendo un poquito del tipo de dibujo que tengamos, y después volvemos a pasar en sentido contrario por el último, ¿de acuerdo? Y una vez más por el próximo y ya desenhebramos y cortamos. Hacemos lo mismo con todos los hilos. Una vez ya tenemos todas las hebras atrapadas en todo lo que es el margen de cada dibujo, la muestra está terminada o nuestra pieza está terminada y ya la podemos utilizar tal cual. Recordad siempre que aunque sea tentador hacer nudos simplemente y no pasarla con la aguja, no haremos nudos ya que después no se adaptan bien con el punto y además a la larga se deshacen y en cambio esto no.